va a detenerte. Estamos en la cuarta edición, la última de las charlas para cambiar el mundo. Es el ciclo de conversaciones, el ciclo de entrevistas que estamos desarrollando con las artistas de Cambiar el Mundo 2, como un rayo en la nube tóxica, que es la muestra de marzo a abril que nos encontró en este marco tan extraño de aislamiento y cuarentena. Tengo el placer de recibir en este living a las chicas de Teta, a Mecha Falque, a Pau Koch y a Gaby Ballesta. Son tres ídolas que se suman a un domingo de huevo de Pascua a esta charla. ¿Cómo andan, chicas? Bien. Muy bien. ¿Cómo va? Muy bien. Bien, además hace calor, es raro, es todo raro. Contenta de verlos. Sí, de verdad. Cada uno agradece estos encuentros, porque son los que nos quedan, qué sé yo. Es lo que hay. Total. Les contaba antes de arrancar, antes de grabar la charla, que una de las ideas, una de las preguntas que a mí me surgían como disparadores era el surgimiento de Teta como colectivo. Que charlemos, que cuenten un poco cómo aparece, cómo surge y cómo trabaja Teta, además. Bueno, empiezo. Teta surge en principio de una reunión entre amigas que veníamos trabajando con unas ferias donde intentábamos vender arte a precios bastante accesibles. Eran unas ferias que hacíamos en principio una vez por mes en el taller de Olivia Buse, que se llamaron Ferias de Gascón. Y después esas ferias se vieron interrumpidas por cuestiones personales de cada una, maternidades, diversas situaciones. Y un día nos volvimos a encontrar o sea, nosotras nos veíamos, pero nos volvimos a encontrar como grupo en un encuentro de la paternal, talleres de la Gran Paternal. Mira. Y ahí empezamos a pensar en hacer otra feria u otra cosa. Y nos empezamos a reunir. Y creo que una de las primeras cosas que surgió fue el nombre, ¿no? Sí. Y también esta idea de, digamos, de generar algún espacio de divulgación de contenido feminista, ¿no? Como que de repente nos empezamos, por lo menos a notar y a registrar cómo el feminismo nos iba atravesando la vida y la obra a todas en distintos momentos y en distintas situaciones. Entonces, es como un pilar de la colectiva, empezar a contar un poco a través del arte eso, contenido feminista. ¿Qué quiere decir Teta? Significa territorio experimental de transformaciones afectivas. Y bueno, súper. Y también significa teta. Sí, también significa teta. En sí. La teta, o sea. Estuvimos hablando mucho al principio de lo que significaba para nosotras la palabra teta, ¿no? Como un lugar de cobijo, un lugar de erógeno, un lugar de amor, un lugar de primer contacto, de... Primer alimento. Perdón. Sí, una parte del cuerpo que se encuentra en todos los cuerpos, o en todas las cuerpas, ¿no? Como, sí. Y después cargarla de sentido con este contenido que le quisimos dar, además de todo lo que significa en sí. ¿Cómo es este territorio de experimentación? ¿Lo podemos definir de alguna forma? Como ¿es flexible, es dinámico? ¿Cómo trabaja Teta? Es un espacio de exploración, que está en constante movimiento, cambio, que muta, ¿no? Que se va retroalimentando de lo que acontece en el contexto a nosotros,
como parte del colectivo. Y también digo, siempre los territorios me parece quizás son las personas que conforman ese espacio, ¿no? Como no solo, digamos, muy lejos de lo geográfico y al mismo tiempo no, digamos, es como eso, se va conformando según lo que las personas, cómo las personas vamos mutando ahí dentro, me parece. ¿Recuerdan cuál fue el primer proyecto que las encontró dentro de este territorio? ¿Cuál fue la primera experiencia? Sí, una obra que se llamó Sinergia, que hicimos en el barrio de Flores, de donde somos muy, muy cercanas todas. Que fue una obra donde llamábamos a formar un cuerpo colectivo. Y fue primero una convocatoria por redes, donde pedíamos que nos aporten una parte de su cuerpo para formar un cuerpo colectivo, y después hicimos una instalación con una fiesta, con un encuentro, fue un momento muy lindo. A ver, qué genial, qué notable, dentro de toda esta reflexión que puede como a primera vista resultar un poco, no sé, pesada, recurrir a la fiesta, ¿no? Recurrir al encuentro como espacio, construir también y revalorizar o resignificar ese otro territorio. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Se acuerdan? Una asamblea, qué sé yo, son como más acostumbrados a habitar en este tipo de debates. Creo que quizás lo festivo es algo que nos encuentra, desde la Feria de Gascón, como contaba Pau, que muchas veces era un espacio que además de que la obra circule, la obra personal circule, era un espacio de encuentro que invitábamos a músicos, a lectura de poesía, como una velada, ¿no? Una velada ahí y un espacio donde se caldean cosas, suceden cosas, entre los cuerpos festivos sucede, ¿no? Como también, me parece que eso también es algo que bueno, que quizás nos une, ¿no? Por ahí. Total. Nos convoca. Y hay otro, sí, no. No, pensar en la autogestión también, como otro elemento ahí, aunque de punto de partida, ¿no? No es menor, no es que el inicio del grupo haya tenido que ver más con una producción de taller, sino que un germen ahí en la gestión, más allá de la obra. Sí, es algo como que bastante complicado lo de la autogestión, porque nosotras nos ocupamos en ese momento de absolutamente todo, y en ese todo tuvimos bastantes inconvenientes técnicos, pero bueno, armamos una barra, conseguimos una banda de amigues, armamos la instalación, armamos la difusión, armamos la convocatoria, fue unos meses de mucho, mucho, mucho trabajo y todo muy a pulmón, porque también sin un peso, intentando como llevarlo adelante. Un proyecto bastante ambicioso para ese momento. Por eso hace un tiempito que charlábamos con las chicas y surgió esta posibilidad de abrir Teta y sumar compañeros de otros ámbitos y especialidades, como para... Sí, esto de la autogestión es muy complejo, digo, ser artistas, productoras, no sé, bueno, todo lo que implica un evento. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de tratar de hacer algo un poco más interdisciplinario, eso, y sumar compañeros. Qué bueno, ¿y cómo fue? ¿Y en qué andan en ese aspecto? ¿Es algo que están haciendo ahora? Sí, lo estamos haciendo ahora y entre nosotras, digamos,
pensamos potenciales integrantes, lo charlamos entre nosotras, bueno, y las convocamos y charlamos con cada una, y bueno, ahora estamos charlando y estamos como con dije muchas veces charlando, y estamos con la idea de hacer una obra que bueno, que está ahí como muy en proceso. No sé si contarte. Pero bueno, hay como un concepto a desarrollar. No queremos quemar nada. No vamos a quemar nada. Bueno, tiene que ver con sorry, quemar. not sorry. ¿Tiene que ver con quemar? Tiene que ver, pero vamos a dejarlo ahí. No, lo que está bueno es estamos en esta, sí, ahora estamos, como cuentan las compas, como abriendo, y en esto del territorio también se nos presentó como abrir más desde lo geográfico. Hay compañeros que están en Brasil, otros que están en México. En Chile, en México. Y entonces un poco esto de que se dio justo digamos, casualmente dentro de la cuarentena, era la primera reunión, nos cayó la cuarentena, y era bueno, si bien este es el medio que hoy sí o sí tenemos que tener, también era el medio que íbamos a tener porque los compañeros estaban en otras partes, ¿no? En otros territorios. Y un poco abrir Teta, como que crezca más allá de nosotras, que fuimos la que, le dimos esta identidad, y que mute en esto de, ¿no? Y que se transforme, y que sea un espacio de exploración con otro sentido, ¿no? Y que en esto de lo multidisciplinario hay compañeras que son titiriteras, compañeras que son gestoras, o que son curadoras, o que son de la historia del arte, o músicas, ¿no? Como, bueno, ver qué acontece ahí en la producción, así, en un radio de producción más amplio. Claro, pensarlo en red, ¿no? Otra vez. Y además que la idea de que Teta dejemos de ser nosotras para pasar a ser Teta, que es algo que que es mucho más grande que nosotras tres, o que nosotras cinco, o que las que seamos, ¿no? Como yo estoy viendo ahora el flyer de Cambiar el Mundo, y estamos nosotras ahí abajo, y la idea es que Teta sea Teta. Claro. Más allá de quiénes la componen. Claro. Ahora, y hacer una pregunta molesta, 2 puntos. Cuando uno abre y despersonaliza un proceso como tan propio, como un colectivo, empieza como a ceder también, ¿no? No sé si llegaron a ese punto todavía, pero empiezan a aparecer algunas tensiones entre lo que uno cree que es Teta, o el nombre que quiera, y lo que el otro quiere que sea, o el propio deseo, o lo que el otro cree que eso debería ser. ¿Qué onda ahí? ¿Cómo se imaginan ese proceso? Sí, que va a pasar todo eso. Todavía estamos muy verdes. Hubo Una cosita ahí. Una mini vaca. Pero nada, sí, yo creo que es muy pronto, pero sí, y es seguir aprendiendo, y es ejercicio para todos también. Esto que decía Pau, de entender y realmente, digamos, estar convencidas de que Teta es algo más grande que nosotras, y que nos excede totalmente. Entonces eso también es un ejercicio de libertad y de dejar ser también. Total. Y de un desafío que quisimos afrontar, ¿no? Como un súper desafío. De ceder, digamos, en el sentido de confiar también, ¿no? En que el proceso va a devenir, y bueno, este decidimos que sea, digamos. Y hay algo muy, muy generoso, muy genuino ahí en ceder la construcción y convertirla en un colectivo real. O sea, porque además hay una situación ahí matemática, que cuando, me imagino que esa reunión habrán sido más de 4 o 5, entonces cuando los invitados son más que el núcleo original, empieza ahí a haber como otra puja, ¿no? Como otro número, que se empieza a volver como más interesante. O sea, uno tiene que empezar a soltar el nombre y el proyecto,
por una cuestión de que, nada, para que sea real esto, ¿no? Como que sea realmente un colectivo. Me parece increíble. Me parece como un gesto súper político. Alucinante. ¿Quieren que charlemos un poco sobre la muestra? Linda. Dale. Traje ahí algunas fotos y me gustaría empezar por ahí. Bueno, empecemos por acá. Voy a poner esto. ¿Dónde este proyecto? Esta es una obra que fue una intervención en el 8M del 2019, o sea, este es el resultado fotográfico de esa intervención, que surge a partir de Mapa Político, que es una obra que está en RAF, que lo que hicimos fue hacer un mapeo, digamos, de los datos que pudimos recuperar de los femicidios, transfemicidios y travesticidios del país. Y bueno, está representado a partir de pequeños agujeritos, ¿no? De pequeñas perforaciones, que detrás tienen luz, entonces se proyecta, la idea es que se proyecte la luz detrás de esos agujeros y que el espectador, la espectadora pueda percibir eso. Entonces, a partir de esa obra, esta intervención en el 8M era, o sea, lo que hicimos fue, con los nombres de las víctimas, escribirlas en estos pedazos de papel vegetal, con la explicación de que esta es una obra que está en proceso, porque es muy difícil la reconstrucción de los datos, de los femicidios y travesticidios y transfemicidios. Entonces lo que hicimos fue entregar a las personas de la movilización el nombre de una víctima con la explicación de que estamos buscando datos y que todos los datos que puedan aportar son bienvenidos, y que bueno, que esto es el nombre de una víctima y que la cuide. Entonces fue una performance que hicimos eso, en el 8M. Como a mí, una imagen, todo el proyecto me conmueve como tremendamente, pero esta imagen, creo que a cada una de las personas con las que nos cruzamos en el montaje, o mismo las pocas instancias públicas que tuvo Cambiar el Mundo 2, es una imagen que conmueve, ¿no? Que habla como de esa afección, esa emoción que uno, esa empatía en definitiva, que a uno le pasa, que a uno le atraviesa el cuerpo cuando entiende el proyecto, ¿no? Como ese llamado a la empatía, básicamente. Es un gesto tan, tal vez como, tan pequeño como pedirle a alguien que cuide el nombre de una persona. ¿Cómo fue ese proceso en la marcha? ¿Qué recuerdo, qué registro tienen ustedes de construir esa intervención con las compañeras, en definitiva? A mí la primera palabra que me surge es como que fue muy fuerte todo lo que pasó en ese momento. Nosotras veníamos con el proyecto de Mapa Político, habíamos tenido unas charlas con una artista donde empezamos a hablar de los agujeritos y de las personas que ocupaban ese lugar. Y creo que los nombres surgieron por ahí, por poder ponerle un poco de, justamente de nombre a ese haz de luz, ¿no? Que atravesaba Mapa Político. Y cuando fuimos entregando los papelitos, la respuesta de la gente fue muy emocionante y muy amorosa, la mayoría. Como la gente se quedaba muy... Primero se lo dabas y nada, pasaba, y después volvías y estaban leyéndolo con lágrimas en los ojos, y la verdad que fue muy, muy emocionante todo eso y muy fuerte. ¿Quieres contar un poco cómo es Mapa Político? Porque no tenemos imágenes actualmente. Decidimos no registrarlo, para, digamos, reservar una situación ahí como más íntima con la obra. ¿Qué es Mapa Político? ¿Cómo está construida? No.
Voy yo, mapa. Bueno, Bueno, Empieza. mapa político es una instalación lumínica, está realizada sobre un blackout, y sobre esa tela está construido el mapa de la Argentina, y en cada ciudad y cada pueblo donde sucedió un femicidio, un transfemicidio, un travesticidio, nosotros colocamos un agujerito, y digamos, esa instalación, como tiene luz atrás, la idea es que, digamos, que el espectador se sienta atravesado por esa luz cuando se acerque, y bueno, y es una forma como poética de representar la ausencia. A su vez, esa instalación tiene un QR al cual se puede acceder con un teléfono móvil. Ahí está. Y bueno, y ese QR redirecciona a un link donde surge el listado de todas las víctimas desde el 2015 hasta, bueno, ahora ya no me acuerdo la fecha, 5 de marzo, ahora sí, el 6 fue la inauguración. Claro. Bueno, hay que actualizar esa lista, tristemente. Claro. La intención es que esté permanentemente actualizada, entonces. Sí, sí. Sí, horrorosamente actualizada. Sí. No, hay una decisión ahí como también muy puntual, ¿no? De trabajar en esta información específicamente. De no esquivar. No. Me parece una decisión que, Fede, no te escuché. Veo que se entrecortó, sí. Hagamos una cosa. Bueno, no, nos queda ahí. Nos quedan 8 minutos, después cortamos y volvemos. Pero no, mi pregunta tenía que ver con, bueno, ¿cómo es esta situación de trabajar con el dato del femicidio, del travesticidio, del transfemicidio? ¿Cómo ustedes lo atraviesan? ¿Cómo viven esta conexión con el trabajo, con esta información? Es muy fuerte Charlemos un poco sobre eso. Como buscar esos datos, encontrarte con las fotos de las víctimas, leer la historia de esa víctima, es muy fuerte, doloroso. Como mujeres y diversidades nos atraviesa profundamente, nos duele en el cuerpo, la verdad. Nos genera una violencia y una injusticia que, bueno, donde no queremos que suceda más, ¿no? Y gritamos que no nos maten más, ¿no? Estamos como en ese proceso de constante cuando vamos recaudando los datos de todos estos vaivenes que te genera, ¿no? Entre ira, angustia, dolor en el cuerpo, sentir que cada mujer y disidencia que es asesinada es una de nosotras, una de nosotres que no estás, ¿no? Como es muy fuerte eso. Y sobre todo con el agravante que tiene que ver con situaciones en general domésticas, claro. Y que las personas que cometen los femicidios, transvesticidios, tiene que ver con gente cercana. Me parece que eso aún agrava el dolor y el malestar, sobre todo en tiempo de cuarentena, ¿no? Sí. De confinamiento. Sí, claro. Sí, ahí como, bueno, una de las cosas que también me parece que a una gran mayoría nos está cayendo la ficha es que esta cuarentena viene a resaltar la vulnerabilidad en la que mucha gente vive y la población que más vulnerable está es quien más sufre este confinamiento, en definitiva. Hay como algo en el discurso y en el sentido común que está faltando. Igualmente en redes empieza a aparecer un material que da recursos y da herramientas para
tomar algún tipo de acción. Pero hay algo ahí que falta instalar en el discurso general, ¿no? Que quedate en casa no es tan sencillo. No, y se pone de manifiesto que, digamos, el problema es el sistema patriarcal que vivimos, ¿no? Entonces, capitalista y patriarcal, entonces, digo, se exacerba en el confinamiento y, digo, y acontece cada vez, sigue aconteciendo, eso atraviesa, Sí. bueno, y un poco denunciamos esto, ¿no? Como que con esta obra, o no sé si es solo una denuncia, sino como dijo Mecha, es una mirada poética también, pero sí. Poética política. Sí, las dos cosas. Bien, entonces veníamos charlando sobre mapa político y esta decisión de trabajar con los datos, y más que los datos, con las historias de los crímenes de odio, en definitiva, ¿no? Y otra vez, para mí hay algo como súper potente de construir una parte bien importante del proyecto en el contexto de la marcha, ¿no? Donde se genera ahí como un enunciador colectivo, como este grito se hace cuerpo, ¿no? Y es en la calle, y es en el contexto de estos años donde hay, yo lo vengo repitiendo desde el principio de la muestra, que hay un movimiento, una fuerza colectiva que movió el perímetro, digamos, durante los años del macrismo, fue sin duda el movimiento de mujeres. ¿Cómo vivieron ustedes ese proceso y cómo fue producir en estos últimos años, cruzando arte y feminismo? Bueno, no, si no, no. Bueno, tú sabes. ¿Qué pasaba ahí? Yo no ¿Cómo era? sé. ¿Qué recuerdo tienen ustedes? ¿Qué recuerdo tienen de? De esa marcha, de cruzar la producción como colectiva, ese momento, esa experiencia como tan vital, de estar marchando. Sí, para mí como ese tipo de experiencias y ese tipo de obras de perfo, tiene que ver también como con la esencia de la colectiva, de esto de lo territorial, digo, como decía Gá, igual que se construye en base a los territorios, digamos, a los integrantes, digo, también tiene que ver con la acción territorial y callejera, con salir no sé, de lo institucional. Buenísimo. Bueno, Entonces, bueno. una alta clave, ¿no? Como hay otra pregunta también, es el diálogo de Teta con el sistema de arte en algún punto. ¿Cómo onda y cómo fue exhibir? ¿En qué tipo de espacios ustedes exhibieron? ¿Cómo fue el diálogo con esos espacios? ¿Cómo se consideran dentro del sistema de arte? ¿Puede hacer arte feminista de esta forma en el mercado de arte o en el circuito de arte de Buenos Aires? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, respecto al perdón, que te hablé encima. Digo, respecto al sistema de exhibición de las obras, tuvimos como varias charlas al respecto y por momentos poco acuerdos respecto de los espacios y qué exhibir y por qué y para qué. Digo, eso, o sea, no hay una respuesta que ahora te podamos decir, sí, nosotras creemos que no lo hay porque está en construcción, en discusión. Pero bueno, es un tema claramente. Es un tema que convoca.
La verdad es que también siempre fuimos y vinimos de estos espacios de de arte propiamente dichos y espacios donde nada que ver con el arte o que nos convocaban a hacer cosas, no sé, estuvimos participando en un centro cultural en el barrio del Abasto, bastante el año pasado, no, el anterior, haciendo intervenciones. El primer lugar donde expusimos es un taller de arte, pero digo, no está dentro del circuito de exposiciones. Y creo que el primer lugar donde expusimos dentro del circuito fue el año pasado en la muestra Para Todes Tode en el Conti. Que fue un día después de la intervención del 8M, porque fue el 9M. Así que fueron unos días así de mucha emoción y pasaban muchas cosas ahí. Sí, wow, no sabía eso. qué tremendo, ¿no? Irse con el cuerpo lleno directamente al ámbito de la exhibición. ¿Conviven estas dos experiencias? ¿Se traslada una cosa a la otra? ¿Cómo? Otra vez, siempre como tratando de recuperar ahí como el recuerdo, ¿no? Sin teorizar demasiado, ¿no? Pero, ¿qué les pasó? ¿Hubo como una contradicción ahí? ¿Había cierta organicidad? ¿Qué fue, para todo esto fue un hito, ¿no? En este tipo de propuestas, definitivamente? ¿Cómo vivieron ese proceso? Me parece que son como, no sé, caminos paralelos, ¿no? Que se fueron dando y quizás se retroalimentaban. En las movilizaciones y en los espacios de movilización nos convocaba, ¿no? Lo que acontecía con el movimiento feminista, transfeminista, las consignas nos atravesaban como colectiva feminista, transfeminista, y ahí hacíamos pequeñas acciones dentro de esos contextos, así como dice Pau, gestamos un espacio en un taller de arte de flores, por fuera del circuito, donde armamos sinergia, donde armamos una fiesta, donde gestamos un espacio para exponer, que no estaba dado para eso por ahí, y para todo esto que fue entrar en diálogo con un montón de artistas que producen arte desde una lógica, ¿no? Sí, una lógica transfeminista. Entonces, ese entrar en diálogo también es interesante y es valioso, digo, pero también es muy interesante y valioso todo lo que acontece en la vía pública, en un espacio como una movilización. Digo, las dos cosas me parece que pueden convivir y pueden o sea, alimentarnos de experiencias, ¿no? En el campo de la producción y del hacer y de lo que acontece en ese diálogo siempre, esa coautoría que se da, ¿no? En la obra, eso. Sí, se retroalimenta un montón y en RAF se ve eso, justamente, como están las dos obras juntas, que tienen un montón que ver, son parte de la misma obra, digamos, y nada, para mí funciona un montón. Sí, hasta un punto donde la obra parece construirse, parece que es un solo proyecto, ¿no? En definitiva. Los límites son por ahí más históricos en cuanto al recorrido de la colectiva que proyectuales, ¿no? Como dos aristas de atacar el mismo tema, de alguna forma. Nada, vos salías o entrabas, salís o entrás, no quiero hablar en pasado, salís o entrás al espacio conformado por el mapa y te encontrás en los registros de la marcha y de esa experiencia de comunidad tan fuerte. Y hay algo ahí que a mí no me había caído la ficha desde la curaduría, que tenía que ver con llenar de sentido esas perforaciones en el mapa, ¿no? Bueno, no es un espacio vacío, es un nombre, es una historia, y esa historia toma cuerpo cuando se la comparte con otra historia, con otro sentir, nada.
se me ponen los pelitos de punta. Porque es de verdad muy, muy sentida la producción. Yo quiero pasar a otro proyecto. A ver. Video. Hablemos un poco de este proyecto. Bueno, esto es un... ¿Quiere hablar alguna? Porque yo me parece que estoy hablando mucho. No, dale. Voy. Bueno, es un video arte que representa todos los mandatos sociales, familiares, que recaen sobre los cuerpos gestantes. Eso básicamente, que tienen que ver con estos mandatos que, digamos, que no solo son sociales, culturales y que vienen como de afuera, sino que se replican como de la gente nuestros padres, nuestras abuelas, digo, de la gente que uno quiere mucho y confía mucho. ¿Qué? Perdón. No, perdón. Que los círculos íntimos, digo, se replican los Claro, círculos. cosa que lo hace aún más complejo y más doloroso, quizás. Y más difícil de detectar también, ¿no? Y de romper por eso, sí. Y en nosotros mismos también, ¿no? Como que estamos atravesados por esas ideas que el patriarcado, digo, atraviesa a todos, ¿no? Cuando pensamos en este proyecto, empezamos a pensar en todas esas frases o cosas que nos decían y que les decían, o que sabemos que dicen a los cuerpos gestantes en un montón de momentos, y nada, había frases que ni siquiera nos sonaban mal hasta que las podíamos analizar un poquito más, ¿no? Y había un montón de frases, quedaron en el video algunas, pero es muy fuerte lo que pasa sobre los cuerpos y toda la presión que existe sobre nosotros, ¿no? En el video está una compañera del colectivo que se llama Melissa Smith, que, digo, así en esto, volviendo como un poco al anterior, que en las esferas en las que nos movemos, en las esferas que podemos construir obra o crear, está esto también, como construir o crear o poetizar sobre el cuerpo de una compañera, digo. Y sobre su realidad en su maternidad, ¿no? Como ella lo manifestó como un deseo, fue alojado en el colectivo y ahí pensamos cómo podíamos intervenir y trabajar y poetizar en el cuerpo de ella y de su niña. Y bueno, y fue esto, elegir estas frases, poder escribirlas, y que ella pueda accionar, ¿no? En como borrar, ¿no? Y pensar que, digo, esas escrituras, o sea, que la historia la estamos reescribiendo, ¿no? Como, así que... Una frase que cierra o que abre el video, que es muy específica. ¿Cómo es? Estamos reescribiendo, no me acuerdo, estamos reescribiendo sobre nuestra propia historia. Estamos escribiendo la historia sobre nuestro territorio, algo así. Y hay como una situación como muy literal, ¿no? De escribir sobre el cuerpo y borrar esa escritura sobre el cuerpo. ¿No? Es como... el video prácticamente es como una producción muy sencilla, pero... Sí. A ver, es tan claro, tan potente, es increíble, que tiene un poder como no de comunicación, pero sí otra vez, hay una acción empática, hay un llamado a la empatía, es imposible de no escuchar, de no producir, de no ponerse en ese...
en ese cuerpo, en la medida de lo posible, ¿no? Para quienes somos cuerpos no gestantes, también es una herramienta para entender qué es lo que pasa, así de chiquitito, ¿no? Como tratar de dar medio pasito para entender qué es llevar una vida adentro, dada la elección de llevar una vida adentro. Y también de ser sometida a las violencias que conllevan tener ese cuerpo, ser portador de ese cuerpo, ¿no? Hay una entre las frases está ahora sos una mujer completa, como si te gusta el durazno, bancate la pelusa, en un contexto en el que no tenemos la posibilidad de elegir, digamos, cuando el aborto todavía no es legal y no tenemos la posibilidad de elegir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra propia maternidad, ¿no? Si queremos o no continuar con esa situación. Entonces, y sí, inevitablemente se nos inscribe todos esos mandatos en el cuerpo, lo sentimos así, genuinamente. ¿Y cómo era producir este tipo de obra en pleno embarazo de la compañera? ¿Cómo fue? ¿Qué conversaciones? O sea, me imagino que habrán salido conversaciones y situaciones como súper intensas. No pido intimidad, pero, ni en pedo. Pero sí me imagino que no debía haber sido liviano, ¿no? Otra vez, ahí como otra decisión que interpela desde la propia historia, que hace cargo de una situación muy puntual. Sí, ¿no? Y digamos, no solo durante el proceso de la obra, sino, bueno, para Pau y yo que somos madres, también es movilizante y es comprometida. Y bueno, son esas instancias en las que la obra interpela tu propia vida, tu vida a la obra, y se plantean un montón de cosas, se replantean un montón de cosas. Sí, para mí es muy potente la obra. Yo me acuerdo que tuvimos, este video salió en una jornada de grabación, Meli ya estaba como en el final de su embarazo. Y esa jornada, que fue una jornada muy larga, donde primero pensamos las frases, o sea, ya sabíamos lo que íbamos a hacer, pero no teníamos todavía las frases, fue súper movilizante, ¿no? O sea, yo, después de haber vivido violencia obstétrica y nada, todo lo que conlleva un embarazo, con estas características, fue un momento así muy, muy fuerte, donde además como nos íbamos acordando de cosas que habían sucedido y que por ahí no lo teníamos como algo violento, ¿no? Pero que acciona sobre nuestros cuerpos, indefectiblemente. Sí. Y después, a mí me parece como, a ver, quiero volver como al inicio, un poco a la puerta de entrada de la muestra, un poco esta pared, donde Teta no aparece, pero aparecen ustedes. Y aparece como la pregunta de cómo convive la obra de Teta con la obra individual de cada una. O qué aporta, o qué espacio genera Teta, que ustedes no tienen, o sí, o qué diferencias hay, o qué... Nada, la pregunta es por la convivencia. Yo creo que... Ay, perdón, te interrumpí. No, eso. No, creo que lo que nos aporta Teta, además de un montón de discusiones sobre feminismo, sobre un montón de carga teórica, es el laburo colectivo, ¿no? Que por ahí en las obras individuales es un poco más complicado y más difícil de llevar a cabo. No sé, a mí, particularmente a mí el laburo colectivo me ayuda un montón a producir.
Eso, me cuesta mucho más producir individualmente que colectivamente. Bien. A mí lo que me dio la práctica colectiva es como una especie de marco teórico, de entender y poner más en palabras qué me estaba pasando a nivel personal, y qué era lo que yo estaba haciendo a nivel obra hace muchísimos años. Las obras que están en RAF son parte de una serie, y que tiene que ver con una forma de una militancia, de un feminismo antirracial, campesino, y eso es un trabajo de muchos años, y que como que algo entendía lo que quería decir Mini, y con el tiempo y la práctica colectiva, le fui como poniendo palabras y por ahí pudiendo explicar un poco más. Está todo en proceso, bueno, eso, digamos, es ese vínculo con, digamos, de la obra colectiva con la obra individual. Genial. O sea, hay una revisión ahí, ya sea como del trabajo en sí o de la obra, ¿no? Esta situación de detectar, bueno, yo decía Pau, en el colectivo encuentro ahí un motor que me cambia mis tiempos de producción individual, y en Mecha hay una situación ahí de revisión de la propia producción. Sí, creo que a todas nos ayuda un montón el marco teórico de Teta para revisar nuestra obra anterior y producir obra, ¿no? Me parece que ayuda muchísimo y es súper importante. Bueno. ¿Javi? Sí, yo coincido con las compas, un poco, digo, si Teta o la producción colectiva, que hoy tiene la forma de Teta, por lo menos para mí es el camino en el que me hallo, ¿no? Para poder hacer, como que en un momento producía más individualmente, y después siento que el camino donde me encuentro más genuinamente es con otros, produciendo con otros. A veces o sea, lo que produzco personalmente es muy íntimo, es como muy, queda en la esfera del adentro por ahora, en mí. Esas obras que están en RAF tienen unos años, y esta muestra para mí le dio otro sentido. Le dio un sentido que ni yo había pensado, quizás. Y está buenísimo. Yo ahí como la convocatoria me pareció interesante, porque para mí volver a encender las obras, que como son obras lumínicas, digo, pierden sentido si no están como encendidas, ¿no? Como tan claro como eso. Para mí volver a verlas, y en este contexto y con Teta, fue volver a pensar en esos cuerpos entramados, en esos cuerpos que son siluetas y pueden ser todos los cuerpos, que están atravesados y atravesadas por esta trama que yo elegí, que para mí mi obra personal tiene un vínculo muy cercano a la naturaleza, a la observación de la naturaleza, entonces, y algo de la naturaleza que tiene que ver con lo humano, ¿no? Y bueno, para mí cargó de sentido, ¿no? Como estos cuerpos que están ausentes y presentes también, y bueno, pero hoy creo que de momento es el espacio Teta y la producción colectiva donde me interesa desarrollar imagen, producción. Creo que es como el camino por ahí. Genial. Bueno, nada, nosotros los cuatro fuimos como... La muestra se resignificó cuando apareció la muestra individual de ustedes, de alguna forma. Había como... Apareció la necesidad de poner en diálogo ahí el colectivo y la obra individual. ¿Verdad? Me pasó cuando nos juntamos, cuando trajeron la obra, y bueno,
está pasando algo, ¿no? Pero también aparece la pregunta de, bueno, ¿qué pasa cuando la obra de la colectiva también se encuentra en una especie de, no te digo retrospectiva, pero sí de conjunto? Y ahí, y en esta misma charla a mí me apareció como esta situación de mucho coraje, de mucha valentía al tomar estas preguntas y estos dolores, en definitiva, y estas luchas, y hacerlas obra. ¿Cómo? Siempre faltan 10 minutos. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo? No sé, ¿qué les pasó a ustedes cuando vieron la obra de Teta reunida? No pasó nada. Yo lo sentí que había una unidad, más allá de lo que nosotros pensábamos que podía haber, ¿no? Como que la vi montada y sentí que estábamos queriendo decir algo, realmente. Me emocionó un montón verla, me sirvió mucho también. Sí, y al mismo tiempo me parece que llegó, a mí me pasó también de que fue emocionante vernos a cada una de nosotras y Teta y las compañeras artistas en la muestra, pero al mismo tiempo me parece que llegó justo en un momento bisagra, en el que dentro del colectivo se había hecho esta pregunta y se había traído esta posibilidad de abrir, y que ya no seamos nosotras, el colectivo, sino mucho más. Y justo se da como esta obra un poco de cierre y apertura, o no sé, a esta situación, a que Teta ya no somos nosotras tres, pero en esta muestra estamos, pero ahora está tomando otro camino, se está transformando. Para mí es re bisagra eso. Genial. Qué genial. Yo les quiero agradecer un montón por todo el laburo, por toda la confianza, otra vez, por prenderse un domingo a charlar un rato y hacerlo con la honestidad y la generosidad de siempre. También hacerme parte a mí otra vez, varón cis, en esta conversación, que insisto con esta incomodidad, que trato ahí como de, no sé, de paliar y de hacerle justicia de alguna forma. Y nada, espero verlas pronto, espero que nos abracemos un rato más y que hagamos mejores de esto de alguna manera, y pensando. Les mando un abrazo. Sé yo, no sé, de alguna forma vamos a salir. Y gracias a vos, Fede, por habilitar, y a Rafi, así, por habilitar estos espacios, ¿no?, de encuentro en esta distancia que hoy nos encuentra, pero que te hace un montón de preguntas, porque creo que nos vamos a quedar recalculando todas las preguntas. Sí. Como, ay, ¿y ahora? Sí, me encanta. Bueno, espero no haber hecho link. Pero sí, que sé yo, que estos para mí las muestras, un ámbito de revisión y de reflexión sobre el trabajo, ¿no? Como, para mí es parte del proceso de producción. Sí, y también el sentido, digamos, el para qué uno hace obra, ¿no? Como un poco darle el cierre, digamos, el discurso que llega a otro, ¿no? Una cosa así, el ámbito de la exposición. Totalmente. Sí. Gracias, Fede. Gracias, Fede. Gracias. Un besote. Un abrazo. Voy a hacer.